Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es mi ruego a Dios que nos ilumine, que nos abra nuestro entendimiento para que cada día y con cada estudio como estos podamos comprender un poco mejor su santa palabra. El día de hoy les comparto un estudio similar al tema anterior y al cual he denominado la segunda venida según Jesucristo. En el video anterior, si usted se recuerda, vimos que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, revela que el arrebatamiento de la iglesia será consecuencia de la segunda venida o de la revelación del Señor. Y que ambos eventos se darán en el mismo momento. ¿Por qué? Porque la voz de mando será el medio que hará la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ya lo dije antes y lo repito, no existe cita bíblica que revele que el arrebatamiento pueda ser en cualquier momento. No hay cita bíblica, porque si hay cita bíblica de que el arrebatamiento será después. Pero eso lo veremos en un estudio más adelante. Vimos también que Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, revela que en el momento en que el Señor Jesús dé la voz de mando, dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, los cristianos muertos, dice, serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Y el cuerpo de los cristianos que estén vivos en aquel momento será transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo angelical, para ser arrebatados y llevados a las nubes a recibir al Señor. En el video anterior vimos también que los cristianos pretribulacionistas creen que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo antes de la tribulación. A estos hermanos se les llama pretribulacionistas, porque creen que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo antes o previo a la tribulación. Pero además de creer que el arrebatamiento se llevará a cabo antes de la tribulación, también creen que la segunda venida del Señor se llevará a cabo 7 años después del arrebatamiento. Estas dos creencias las tienen porque, según ellos, porque la Biblia no dice eso, esas dos creencias las tienen porque, según ellos, la iglesia de Jesucristo será arrebatada y no estará en la tierra cuando el anticristo lleve a cabo la tribulación, sino que la iglesia en esos 7 años estará en el cielo. En el video anterior también vimos que para justificar el arrebatamiento antes de la tribulación, algunos predicadores se basan en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Pero ya vimos que esas dos citas no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Además de estas dos citas, otros predicadores se basan en citas similares a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, porque creen que a los cristianos, como hijos de Dios, no nos corresponden, dicen ellos, vivir la tribulación, sino que a nosotros nos corresponde, dice, esperar de los cielos al Señor, ya que el Señor nos ha librado, dice, de la ira venidera. Pero eso solo lo deducen porque no está revelado directamente en la palabra de Dios. Un ejemplo es Primera de Tesalonicenses, como le dije, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde se lee lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por favor,
Por favor, tome su Biblia y acompáñeme a analizar esta cita que para los pretribulacionistas es un fundamento para decir que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Tal como usted puede ver, en esta cita el apóstol Pablo está agradeciéndole a los tesalonicenses por la manera en que lo recibieron a él y a sus acompañantes. Y en cierto modo los está felicitando por tres cosas. Primero, porque al reconocer a Jesucristo como Señor, dice, han abandonado a los ídolos. Claro, toda persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, es obvio que tiene que apartarse de la idolatría en que vivía antes de llegar a Cristo. Segundo, que por medio de Jesucristo, dice, se han vuelto al Dios vivo y verdadero para servirle. Claro, toda persona que reconoce a Jesucristo como su Señor, automáticamente se convierte en un servidor de Dios. Tercero, porque al reconocer a Jesucristo como su Salvador, dice, han fijado su esperanza en Él. Han fijado su esperanza en Jesucristo y por ello, ahora como hijos de Dios, dice, confiadamente pueden esperar de los cielos la venida del Señor, quien por medio de su resurrección los ha librado a ellos y nos ha librado a nosotros también de la ira venidera de Dios. Por supuesto, en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor, en ese mismo momento ha sido librado de la ira venidera de Dios. Porque la ira de Dios obviamente vendrá sobre los incrédulos, no sobre el pueblo de Dios. Un ejemplo de eso ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. Las 10 plagas que Jehová envió son la figura de la ira de Dios. Esa ira de Dios cayó sobre el pueblo de Egipto, sobre el mundo egipcio. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios en aquel momento? Adentro de Egipto. Ahora yo le pregunto, ¿y cuántas de esas 10 plagas afectaron al pueblo de Dios que en aquel tiempo era la nación de Israel? Usted ya lo dijo, ninguna. De igual manera, en el tiempo en que venga la ira de Dios, la iglesia va a estar aquí en la tierra, pero ninguna de las acciones que Dios tome vendrán en contra del pueblo de Dios, vendrán sobre los incrédulos. Por tanto, los tesalonicenses, les está diciendo el apóstol Pablo, ya han sido salvados, igual que nosotros, de la ira venidera de Dios. Luego del análisis de esta cita, con todo respeto, oiga muy bien, con todo respeto, porque mis videos son para enseñar, mis videos no son para burlarme de nadie. Les pregunto en este caso a los cristianos pretribulacionistas, primero, ¿en cuál de las 3 partes de esta cita se habla del arrebatamiento de la iglesia? Y segundo, ¿en cuál de las 3 partes en que se divide esta cita dice que el arrebatamiento se va a llevar a cabo antes de la tribulación? La respuesta bíblica y correcta es en ninguna de las 3 partes. Disculpen, pero en esta cita el apóstol Pablo no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo a los beneficios o bendiciones que obtuvieron los tesalonicenses y que obtiene cualquier persona que reconoce a Jesucristo por haberlo recibido como Señor. Contrario a las creencias pretribulacionistas y tal como vimos en el video anterior, la Biblia revela que el arrebatamiento de la iglesia será consecuencia de la segunda venida del Señor. La Biblia revela que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor, tal como ya dijimos antes, serán 2 actos diferentes, pero se darán simultáneamente en un mismo evento que será la revelación del Señor o la segunda venida, como usted le quiera llamar. Acerca de ello, en Mateo 24:3 se lee lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, oiga,
Estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y oiga, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y como respuesta a esa pregunta que le hicieron los discípulos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 30 y 31 les dijo lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por favor, nuevamente tome su Biblia y acompáñeme a hacer el análisis de esta otra cita. Primero, cuando en esta cita se lee, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lo primero que debemos hacer es preguntarnos a qué señal se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, y es obvio que se estaba refiriendo a su segunda venida desde el cielo. Segundo, luego se lee que cuando aparezca esa señal en el cielo, entonces dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando el Señor dijo que en aquel momento todas las tribus de la tierra se van a lamentar, estaba anticipando que en el momento de la segunda venida, los incrédulos de todo el mundo se lamentarán al descubrir que estuvieron equivocados todo el tiempo, y que aquel personaje que fue motivo de burla para ellos durante su vida, y que nunca creyeron que un día vendría nuevamente, ahora lo están viendo venir desde el cielo. Pero para entonces ya se habrá terminado el tiempo para creer. Tercero, después se lee que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En esta parte de la cita, cuando el Señor dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, debemos preguntar, ¿viniendo hacia dónde? Es obvio que viene para la tierra, ya que en el momento en que el Señor dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado enseñando a sus discípulos en el monte de los olivos, tal como ya leímos en Mateo 24:3. Así que la segunda venida del Señor es a la tierra. Cuarto, por último, se lee que el Señor dice, enviará a sus ángeles. Póngale mucha atención a esto. Por último, se lee que el Señor dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para que junten a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En esta parte de la cita, también debemos preguntar, ¿a qué trompeta se estaba refiriendo el Señor? Pues a la trompeta que en Primera de Tesalonicenses 4:16 leímos que se anuncia la segunda venida del Señor. La gran voz de trompeta o el sonido de la trompeta tendrá dos objetivos. Primero, anunciar la venida del Señor, anunciar la segunda venida del Señor. Y segundo, convocar a su iglesia, convocar al pueblo de Dios para que se reúna con Él. El sonido de la trompeta se usaba para anunciar un evento divino y para convocar al pueblo de Dios, tal como usted puede verificarlo en Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 20. Precisamente por eso, en la parte final, el Señor dijo que los ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí nuevamente debemos preguntar,
¿para qué juntarán los ángeles a los escogidos de Dios, que seremos los cristianos de los 4 puntos cardinales de la tierra? Pues para congregarnos e ir a recibir al Señor a las nubes, tal como lo revela Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esta es la forma en que nuestro Señor Jesucristo reveló el arrebatamiento de la iglesia. Lo dicho por el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 24, 30 y 31, es lo que más tarde le fue revelado al apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Precisamente por eso el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 se refiere a la futura situación de los cristianos que ya habían muerto. Dice que cuando Cristo venga, ellos vendrán con Él. ¿Por qué? Porque el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitará también a las personas que murieron creyendo en el Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:15 se revela que esto lo dijo el apóstol Pablo basado, dice, en palabra del Señor. Esa palabra del Señor obviamente es la enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 30 y 31, ya que en ninguna otra parte habló el Señor tanto de su segunda venida como del arrebatamiento de sus escogidos en forma simultánea. Así que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 30 y 31, igual que se revela en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, nuestro Señor enseñó que el arrebatamiento de la iglesia será consecuencia de la segunda venida y lo llevarán a cabo, dice, los ángeles. Ellos juntarán a los escogidos y obviamente ellos no se elevarán a las nubes. Esto nos demuestra que el arrebatamiento no se llevará a cabo antes de la tribulación y que tampoco la segunda venida será 7 años después del arrebatamiento. Según Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 que vimos en el video anterior y según el Señor en Mateo 24, 30 y 31, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor serán eventos simultáneos, serán eventos que se van a dar el mismo momento o el mismo día, como usted quiera decirlo. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño e interesante estudio? Primero, que lo dicho por el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 24, 30 y 31 es lo mismo que lo que el apóstol Pablo comunica o revela en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17 respecto a la segunda venida y al arrebatamiento de los escogidos del Señor. Segundo, que cuando el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:15 revela que lo que ha dicho, lo ha hecho basado en palabra del Señor, se estaba refiriendo a la enseñanza dada por Jesucristo en Mateo 24, 30 y 31, ya que en ninguna otra parte habló el Señor tanto de la segunda venida como del arrebatamiento de sus escogidos en forma conjunta. Y tercero, que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 30 y 31 enseñó que el arrebatamiento de la iglesia será consecuencia de la segunda venida y lo llevarán a cabo los ángeles. El arrebatamiento no se llevará a cabo antes de la tribulación, ni la segunda venida será 7 años después. El Señor Jesucristo revela en Mateo 24, 30 y 31 que el arrebatamiento y la segunda venida serán eventos simultáneos, que el arrebatamiento y la segunda venida serán eventos que se darán el mismo día o la misma hora. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Como siempre, le recomiendo que lo vea las veces que usted crea necesario. Analice, por favor, analice cada cita bíblica que aquí se ha utilizado. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, como he dicho siempre, le animo a que lo comparta para que otros hermanos también se actualicen en su conocimiento
bíblico. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.